La palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículos 15, palabras del Señor Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, Dios nos está dando una evidencia clara de que hay falsos profetas y que cada vez se aumentarán y que cada vez su trabajo será de mayor impacto. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí ha permitido que así sea. Si nosotros vemos los tiempos de hoy, hay mucha doctrina, hay falsas doctrinas, hay obras de hombres donde realmente Dios no está. También el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24 versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, es una realidad, hoy lo estamos viendo, ¿no? Podemos ver por la televisión como muchos de estos hombres se levantan a declarar, a profesar, a decir, y como que detrás del televisor yo escucho programas cuando tengo el tiempo, cuando Dios nos da la oportunidad, escucho, pero con una escucha activa, vigilante, sopesando toda la luz de la palabra. No todo es malo, tenemos que decirlo, no todo es malo, claro que no. Gloria a Dios por los medios audiovisuales, gloria a Dios por todos estos instrumentos que ha dado hoy en día Dios a la iglesia para predicar su palabra, pero desafortunadamente tenemos que entender que se entremezclan cosas que no son de Dios, y entonces como que detrás del televisor estaríamos nosotros, aquellos que cuidamos de la sana doctrina, vigilantes de la palabra, no porque seamos perfectos de ninguna manera, sino porque nos esforzamos por hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces diríamos, levantando la mano: ¿y de dónde sacaste eso? No como que uno le pregunta a la persona, aunque uno sabe que yo no le escucho por el televisor, pero yo no sé si le pasa a usted, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde está en la palabra? Oye, cita un versículo por lo menos. Un versículo por lo menos. Pasó todo el mensaje, ¿no? Y no hay Biblia, no hay palabra de Dios, no se invitó a ir a Cristo, ¿no? Palabrerías, vanas palabrerías, dice la palabra de Dios. Pablo también, alertando a la iglesia acerca de los falsos profetas, 2 Corintios 11:13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos maestros, falsos profetas, que se disfrazan. ¿Cuál es el principal artífice del engaño, del disfraz? El mismo Satanás, ¿no? Igualmente allí Pablo, escribiendo 2 Corintios 2:17, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Es decir, que este problema de los falsos maestros, falsos profetas, ¿viene desde dónde? Tiempo atrás. Viene desde mucho antes, ¿no? Esto tiene un trasfondo histórico, porque siempre ha sido la obra del enemigo tratar de dañar, distorsionar, tergiversar la palabra de Dios. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No podemos adulterar la palabra de Dios. No podemos adulterar la palabra de Dios. De Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
¿no? Encubiertamente. Herejías significa falsa doctrina, una falsa doctrina que destruye, una distorsión de la verdad. Juan también hablándonos acerca del tema, primera de Juan capítulo 2 versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El espíritu del anticristo, ¿no? El que ha venido a ¿qué? A distorsionar la verdad, ¿no? A hacer una obra de engaño, de manipulación, para, si aún fuese posible, desviar a los escogidos de Dios. Entonces vemos todos estos elementos allí, y cómo no, Pablo tiene que alertar a la iglesia, y en especial alerta a Timoteo acerca de este asunto. Timoteo, aquel siervo de Dios, discípulo de Jesucristo, y siendo dirigido, guiado por Pablo como su padre espiritual, padre adoptivo, porque Timoteo conocía las cosas de Dios a causa de que tenían una madre y una abuela, ¿no? Que le enseñaban la palabra de Dios desde pequeño. Entonces hay una alerta de Pablo a Timoteo, ¿no? Pablo está muy preocupado por lo que está sucediendo en Éfeso, que es el lugar donde está pastoreando Timoteo. Hechos capítulo 20 nos enseña cómo fue la fundación de la iglesia allí en Éfeso, y después de un tiempo es enviado Timoteo a pastorear la iglesia allá, ¿no? Y entonces Pablo le escribe a Timoteo, y uno de los elementos fundamentales en sus dos cartas es la precaución, la alerta, el riesgo que hay de falsos maestros y de falsas doctrinas. Por eso le dice allí que capítulo 4 de primera de Timoteo 1 y 2 que leíamos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. No es solamente los que producen las doctrinas y enseñan esas doctrinas falsas, sino que nos alerta Dios y dice que ahí habrán muchos que, teniendo comezón de oír, dice, ¿no?, la Escritura, comezón de oír, irán tras de ellos. ¿Cuánta gente corre, no? ¿Cuánta gente corre a esos ministerios? Simplemente por lo que ven sus ojos, por el tema del emocionalismo, por el tema de lo milagroso. Dios hace milagros, claro que Dios hace milagros. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. El Espíritu de Dios obra con poder y con autoridad, claro que sí, ¿cierto? Pero hay muchos que se levantan, ¿no? Recuerden ustedes que el mismo diablo, en los tiempos de Moisés, cuando Moisés se presenta ante Faraón, ¿no?, y Dios le da la vara de poder y le dice: mira, haz estas señales. ¿Qué hizo el enemigo? Imitó. Nadie está negando que el enemigo no tenga poder, pero más poderoso es nuestro Dios, al cual servimos y amamos. Entonces el enemigo se disfraza y ha intentado siempre imitar al Dios vivo, pero las obras verdaderas de Dios se disciernen espiritualmente y se sopesan, se escudriñan a la luz de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo le escribe a Timoteo y le advierte, ¿no? Y le dice, te ruego. Ese ruego es una palabra que implica urgencia, ¿no? Paracaleo, urgencia. Te pido el favor con urgencia, con necesidad, ¿no? ¿De qué? De que instes, ¿cierto? De que instes a otros, ¿no? Como te rogué, dice que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oiga, ¿cómo necesitaríamos realmente hoy en día un gran líder de parte de Dios que, de acuerdo a la influencia y el alcance, se levantara y dijera realmente, oye, no podemos enseñar una doctrina diferente a la de la palabra de Dios? Y como que se levantara en esa autoridad, ¿no? Pablo estaba delegando autoridad sobre Timoteo y le está diciendo, oye, insta a otros para que no enseñen una doctrina diferente. Pero hoy en día cualquier persona enseña su doctrina, ¿no? Y sí, cualquier garaje es iglesia, dicen por ahí. Y nosotros venimos de una iglesia chiquita y somos chiquitos, pero no se trata de qué tan grande o qué tan pequeño seamos. Sí, se puede ser pequeño, pero cuidar de la sana doctrina. Y se puede ser grande igualmente, pero cuidar de la sana doctrina, ¿no? Entonces, allí está Pablo instando a Timoteo y le está diciendo, pila, ¿no? Lo decíamos ahí en capítulo 4, 1 y 2, porque muchos irán tras de doctrinas de demonios, ¿no? Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y Pablo alerta y dice, oye, hay unos que se desviaron tras esas doctrinas, ¿no? Lo vemos nosotros allí. Dice, hay algunos que enseñan unas doctrinas diferentes. Y el versículo 20 nombra incluso a algunos de ellos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga, tremendo este Pablo, ¿no? Pablo era un celoso de la palabra, de la sana doctrina. Pablo incluso llamó y exhortó a Pedro, al mismo apóstol Pedro, ¿no? Y se presentó allí unas diferencias y que Pedro entendió después, ¿no? Y había dirección de parte de Dios allí porque había un celo por cuidar de la sana doctrina. No se trataba de complacer o de quedar bien, que era lo que lo estaba invitando a Pedro a ir todavía al judaísmo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió allí, no? Se estaba dejando influenciar por aquellos que decían que era estrictamente necesario la circuncisión. Y Pablo enseñaba que ya no era necesario, ¿no? Por la obra de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan de eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay un ruego, hay una necesidad que Pablo expresa a Timoteo de estar apercibido, ¿no? Y de instar a otros a que no prediquen un evangelio distinto, diferente. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que yo voy, ocúpate del don que te ha sido otorgado por la imposición de las manos. Pero ojo, cuídate de ti mismo, ¿no? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra. Qué tremendo, ¿no?
la dirección del Espíritu de Dios por Pablo a Timoteo para que él asimismo instruyera a la iglesia y pastoreara a la iglesia. Se necesita realmente hoy en día hombres con unción, ¿no?, que apoyen ciertos ministerios, que den guía a ciertos ministerios. Gloria al Señor. Sin discernimiento, la iglesia se trastorna, se frena, colapsa, se desvía. Y vemos allí, ¿quiénes eran estos hombres que apostataron de la fe, que se desviaron tras de doctrinas falsas, equivocadas? ¿No? Simplemente encontramos el aviso de ellos en algunos pasajes de la palabra de Dios. Allí en el versículo 20 nos nombra a dos, Himeneo y Alejandro. Segunda de Timoteo capítulo 2, 14 al 19. Dice: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántos enseñan con palabrería? ¿No? Con palabrería. Y cuando se les pide tu argumento, tu doctrina, muéstramelo a la luz de la palabra, susténtalo bíblicamente, nos catalogan de faltos de amor. Y decíamos desde que comenzamos esta conferencia de Fuego Extraño que seremos catalogados como los que están buscando división. Y decíamos, es que la misma verdad divide, la misma verdad separa, ¿no? Y dice allí, versículo 15, segunda de Timoteo 2, dice: procura con diligencia presentarte, ¿cierto?, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Oiga, hay muchos que hablan, que enseñan de su propio parecer, de su propia convicción, ¿no?, falsas doctrinas, pero sabes, el Señor sabe quiénes son los suyos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Claro, conciso y de frente, hermano, mirándonos a los ojos la palabra. Usted dice que me ama, usted dice que me sirve, apártate de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Sed santos porque yo soy santo. Hoy en día no se habla de santidad, ¿no? Ese tema vedado. Arrepentimiento, menos. Aleluya. ¿Dónde más aparecen estos personajes? Segunda de Timoteo 4, 14 al 15. Dice: Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Claro, hablar la verdad, predicar el evangelio, genera oposición de parte de las tinieblas, ¿no? Y entonces, y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo es eso de que Pablo dice que los entregó incluso a Satanás, ¿no? El historiador Josefo nos comparte un poco de esto, y es que en la iglesia primitiva se aplicaba algo que era la disciplina, ¿no? Y entonces Pablo tuvo que haber seguido un proceso de disciplina, de exhortación, de llamado a la atención, pero llegó el punto en que ellos no reconvinieron, ¿cierto? Y entonces fueron expulsados de la iglesia. Fueron sacados de la iglesia. Eso significa que ellos quedaron sin cobertura de parte de la iglesia, y eso significa estar sin cobertura de parte de Dios. Y eso es lo que traduce: fueron entregados a Satanás. Oiga, hoy en día vemos nosotros esto.
De ninguna manera, ¿no? No, pues tranquilo, mira, hay que entender, ¿no? Pues es que ellos vienen de otro trasfondo, otro contexto. Hay que ser tolerantes, ¿no? No, de ninguna manera. Con la palabra de Dios no podemos ser tolerantes. La palabra de Dios es como es. Punto. Gloria a Dios. Eso le pasó a Pablo, imagínate. Pasó con Timoteo allá, ¿no? Se le estaban metiendo, como decíamos, como dicen popularmente aquí, decimos yo no sé si de los latinos, por lo menos de los colombianos y los de Milán. Dice por ahí, se le metió al rancho, ¿no? Oiga, estaban allí, se le estaban metiendo en la iglesia y entonces Pablo llega y pilas, hermano, ¿no? Alerta. Ahora, es una evidencia, es algo real. Ahora, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo manejar todo esto? Dice allí, manda a estas personas a que no prediquen otro evangelio, a que no enseñen otra doctrina. Manda, ese mandar parangelo es un acto de autoridad. A algunos a que no enseñen, era algo mandatorio, ¿no? Eso no es, oiga, vayan, mire a ver y si trate de sobrellevarlos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Nehemías, no? Y lo compartíamos ayer que íbamos en el carro luego de salir del servicio y decíamos, tremendo ese Nehemías, ¿no? Con autoridad se para, llega después de 9 años, alrededor de 9, 10 años, luego de darle el reporte al rey Artajerjes de la obra que se había hecho, han dejado a un pueblo comprometido, todos han firmado que se van a comprometer con Dios, y él vuelve a los 10 años y de lo que había no quedó nada. La obra de Dios por el piso, ¿no? La casa de Dios usurpada, el enemigo viviendo en la misma casa de Dios. Tobías, ¿no? Metido allá en el lugar, en el santuario, imagínense. Puesto por el jefe de los sacerdotes. Habían perdido la adoración, ya no se recogían las ofrendas, los diezmos, las primicias, ya no había turnos de los cantores, de los porteros, de los adoradores, de los levitas, de los que servían, sacrificaban, ya no había nada de eso. ¿Qué había pasado? No, el enemigo se había filtrado. Y eso le pasa a todo ministerio que se descuida, hermano. Todo ministerio que se descuida espiritualmente, que deja de lado el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? El enemigo viene y se filtra y hace palma. Y eso fue lo que le pasó. Y entonces dice allá que los niños, que eran ya, dice 10 años, los niños que ya habían nacido, ¿cierto? Ni siquiera hablaban la lengua judía. Ahora hablaban era lengua de pueblos extraños, cuando el primero que Dios había recalcado, antes incluso de salir de Egipto, durante el camino de Egipto, durante la entrada a la tierra prometida y durante la tierra prometida, Dios había recalcado, no te mezcles, no se deben mezclar con pueblos ajenos, paganos, porque ellos traerán que sus costumbres paganas, su idolatría, ¿no? Y ahí estaban, y habían emparentado, ¿no? No solamente con Tobías, sino con ¿quién más? Sanballat, ¿no? Y entonces llega Nehemías en esas circunstancias y ve todo eso, ¿no? Y dice, pero ¿qué pasó aquí, no? Y entonces va y se les dirige a los principales, a los príncipes, ¿no? De las familias, y dice que los cogió de los cabellos, ¿no? ¿Usted imagina ya ese Nehemías? Pero ¿qué les pasa, no? Y como que hoy en día habría que hacer lo mismo, ¿no? Oiga, no lo hacemos, claro que no lo hacemos, ¿no? No se me asuste, si usted viene por primera vez, esa no es práctica de esta iglesia. Tranquilo. Eso pasó allá con Nehemías, ese celo por la obra de Dios en Nehemías, ¿no? Lo llevó a esa situación y ahí había un líder respaldado por Dios, ¿no? Si ustedes miran en el tiempo de Esdras, de Nehemías, tuvieron que sacar a todos los extranjeros y apartarlos, y eso significaba esposas, hijos, nietos, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe qué es? Decirle a la familia, ¿sabes? Ya no te conozco, apártate, vete de aquí. ¿Todo por qué? Porque ellos mismos habían desobedecido. Tito, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios. Tito 1, 10 al 12.
Y estoy leyendo la versión Reina Valera del 60 para compartirlo con ustedes. Dice, estos trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea que hay un interés. Y aquí la palabra de Dios dice, hay un interés económico. De muchos que profesan, predican, ¿no? Comparten un evangelio distorsionado, diferente, pero hay un interés en ellos y es de ganancias deshonestas. ¿Eso pasa hoy? Lo que pasa es que si hay algo que irrita a Dios, si hay algo que enoja a nuestro Dios, es precisamente aquellos que se han mezclado para distorsionar la verdad. Y si hay de aquellos que hacen caer a uno de estos mis pequeños, ¿no? Que sirven de piedra de tropiezo, mejor les fuera ¿qué? Una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo de la... Santo Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hechos capítulo 20, versículo 30, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan o que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí ¿a quién? A los discípulos. Discípulo, dícese de aquel que es seguidor de un maestro. Eso lo dice el diccionario de la Real Academia. Entonces, hay algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a otros. Es una verdad. ¿Amén? ¿Es una verdad o no? Es una verdad. Por eso allí el versículo 7, ahí en 1 Timoteo 1, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Oiga, hay muchos que se paran en un púlpito, pero no conocen la palabra. No han estudiado la palabra, no se meten en la palabra, no escudriñan la palabra, por tanto no hablan de la palabra. ¿No? Oiga, y lo delicado que hoy en día es, ¿no? El tema de las células, el tema de los grupos pequeños, el tema de los grupos familiares, lo llamamos nosotros aquí en nuestra congregación, ¿no? Mucha gente que simplemente enseña de lo que cree, de lo que le parece, de lo que entiende. Y es que es delicado esto, hermanos. Por eso invitamos primero al liderazgo, para que el liderazgo pase por un proceso. Para que el liderazgo haga primero la escuela. Para que el liderazgo primero se prepare, ¿cierto?, para compartir a otros. Ahora, usted me dirá, pero pastor, ¿y los de la iglesia primitiva tuvieron escuela, se graduaron de teología? Mira, hay mucha discusión frente a eso. Porque ahí está la posición facilista, no, el Espíritu de Dios dará, ¿no? El Espíritu de Dios dará. Y permítanme poner esa posición y decirles, todo aquel que se le pare frente a un púlpito debe ser absolutamente responsable de lo que hace, porque no hay mayor responsabilidad que preparar un mensaje, que predicar la palabra de Dios. Es algo muy delicado. Demanda preparación y esfuerzo. Los discípulos estuvieron 3 años, ¿no? Apóstoles, 3 años con el Señor, siendo adoctrinados, siendo enseñados, siendo guiados. Entonces no me diga a mí que eso nace de la noche a la mañana. Se necesita preparación. Por eso dice la palabra de Dios en los requisitos a los obispos, que no sean neófitos, que hayan mostrado que vida, testimonio. Pero hoy en día no, se levanta cualquiera y entonces lleva su propio ministerio. No, hay que saber de dónde viene, a quién le reporta, ¿no? Bajo cobertura de quién está. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso aquellos que corren, no, llegó el profeta de no sé dónde, cuidado con eso. Gloria a Dios. Queriendo ser maestros, no conocen ni saben ni de lo que hablan ni lo que dicen. Oye, no lo estoy diciendo yo, está diciendo la palabra de Dios. Tito capítulo 1 versículos 5 al 9, y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Oiga, la palabra de Dios es clara, ¿sí o no? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no altivo, no orgulloso, no prepotente, ¿no?
Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Más claro? ¿Para dónde, no? Entonces, ¿está claro a la luz de la palabra? Hay una realidad, Dios nos alerta. Amén. Amén. Nos muestra Dios a través de su palabra que hay realmente falsos profetas, falsos maestros. Ahora, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo identificar eso? Pastor, pero yo miro por televisión y veo un programa. ¿Cómo identifico si ese es un verdadero maestro de la palabra? Si es un verdadero profeta, si es una persona que predica un evangelio correcto. Pablo, enseñando a Timoteo, da 4 aspectos esenciales, que son los que vamos a revisar. El primero de ellos, hay que mirar su doctrina para identificar si hay o no hay error. Es decir, a la luz de la palabra hay que escudriñar para saber si hay allí entremezclada una doctrina de error. Y hay que confrontarlos. Hay parte del mundo cristiano hoy en día que dice, ¿sabes qué? Más bien, pues, mantente al margen, ¿no? Pues, ¿para qué entrar en conflicto? Ser catalogados como que señalamos o juzgamos o criticamos. ¿Para qué entrar en eso? Pues no, más bien, no, mantente al margen. Pero sabes, yo estoy absolutamente convencido que nosotros no podemos quedarnos callados frente a todo lo que está pasando y lo que se está viendo, porque muchos son desviados tras de corrientes falsas, contrarias, y muchos apostatarán incluso de la fe por seguir doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos quedarnos callados, es necesario alertar a la iglesia, es necesario instruir, enseñar a la iglesia acerca de lo que es correcto a la luz de la palabra. Por eso, permítanos trabajar en este tema. Entonces lo primero que tenemos que identificar es el error. Es el error, ¿no? Por eso 1 Timoteo capítulo 5 versículos 20 al 22 dice: a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Oiga, cuando se habla de exhortar a la luz de la palabra, hay que hacerlo vehementemente, hermano. Hay que hacerlo vehementemente. ¿No? Eso nos enseña allí la obra como se manejaba, ¿no? En el tiempo, y Pablo le enseñaba a Timoteo, ¿no? Hay que confrontarlos, hay que confrontarlos. No podemos dejar que eso se entremezcle, porque entonces contaminan a otros. Dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿no? No dejando que alguna raíz de amargura crezca de tal manera que eso contamine también a otros. Eso se extiende, eso es como un virus, hermano. Entonces tenemos que estar apercibidos en eso. Hechos 2, 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga, ese perseverar era estar ceñidos a la palabra, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos de los nobles de Berea? ¿Sí se acuerdan? Dice que a ellos llegó el evangelio, pero ellos dice que día y noche escudriñaban la palabra de Dios, la ley, para determinar si lo que enseñaban era correcto o no era correcto. Qué bueno una iglesia saludable, que le guste todo, sopesarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Judas capítulo 1 versículo 3, no tiene sino un capítulo, pero digo, capítulo 1 versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga, cuidar de la sana doctrina es algo primordial, es esencial. Todos debemos estar involucrados en ello. Ahora, vuelva usted conmigo allí a 1 Timoteo. ¿Cómo identificaba 1 Timoteo? ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Le decía, identificaba el error. El error. Usa 3 elementos esenciales allí, Pablo, para referirse a esto. Dice, desde el versículo 3 leamos nuevamente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Versículo 4: ni presten atención fábulas
y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Lo primero que podemos identificar en el error de los falsos maestros, falsas doctrinas, es que utilizan fábulas. La palabra allí, muso, de donde sacamos en el original mito, historias inventadas. Realizar interpretaciones alegóricas, ficticias, sin fundamento. Muchos de los falsos profetas, falsos maestros, utilizan fábulas, acciones inventadas, alegorías a un aspecto, a una historia, a una circunstancia en particular. Y la palabra de Dios nos está enseñando pilas. Cuando tú escuches de ese tipo de mensajes, ¿qué debes hacer? Apártate. Si no tienes la suficiente madurez para discernir, el suficiente conocimiento de la palabra, ya identificas algo que no está bien, entonces es mejor que te apartes. Ahora, los que de alguna manera escuchamos este tipo de mensajes con discernimiento, los sopesamos a la luz de la palabra para poder identificar dónde está el error, ¿no? Pero hay aquellos que no deberían ni siquiera escuchar este tipo de mensajes. Hay quienes se paran en un púlpito, lo decíamos la vez pasada, para hablar de sus viajes, sus experiencias, la bibliografía de no sé quién. Entonces, alegorías, haciendo alusión, y tocan un versículo y de allí entonces armaron toda una fantasía, ¿no? El dicho, la manera, la forma, ¿no? De ¿qué debemos predicar? La palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra de Dios. Entonces, estos falsos maestros lo que hacen es traer a colación fábulas, ¿no? Que son alegorías ficticias sin fundamento. Sin fundamento. Por eso allí Tito capítulo 1, 10 al 16. Tito capítulo 1, 10 al 16. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Oiga, esa palabra, ¿no? Sanos, se repite una y otra vez. Sana doctrina, sanos en la fe, ¿no? Sanos en nuestra manera, en la manera de comportarnos, de vivir. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces hay quienes se paran en un púlpito, utilizan una Biblia, hablan de Jesucristo, pero sus hechos, sus obras no lo respaldan. Sus obras son reprobadas. Y hemos hablado, ¿no? Hemos encontrado testimonios aquí, por eso nos señalan y muchas veces pisotean el nombre de Cristo, ¿no? Y nos juzgan, porque muchos se paran en un púlpito y se llaman evangélicos y se dicen ser cristianos, pero no tienen nada de vida cristiana. Y están menospreciando la obra de Cristo y están poniendo por el piso el nombre del Señor. ¿Quién ha dicho que los cristianos somos así? El cristiano fiel y verdadero es una persona que se esmera por agradar a aquel que lo llamó. Aleluya. Donde quiera que vayamos, sabemos que está en juego antes que nuestro propio nombre, el nombre de nuestro Dios, a quien servimos, a quien queremos imitar, a quien adoramos con toda la devoción y con todo el corazón. Por eso, antes que deshonrarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidar de deshonrar a Dios. Si a Él servimos, si hallamos identidad con Cristo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces,
No solamente esto, ahora eso viene desde el origen, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aleluya. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice: si aún nosotros o algún ángel que bajara del cielo, ¿no? Dice, viene y les predica, ¿no? Otro evangelio, sea ¿qué? Anatema. La verdad está declarada, la verdad es la palabra de Dios y no hay otra verdad. Es la única revelación perfecta, la palabra de Dios. No necesita ni añadidura. Es completa. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Incluso leamos desde el 1 al 3, ¿no? Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos de lo que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, quieren engañar, manipular. Hay de aquellos que manipulan la fe de muchos, ¿no? Entonces, tú quieres ser salvo, oye, tú quieres llegar a un nivel superior, tú quieres que hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sabes qué? Ven, siémbrame tu casa. ¿Sabes? Dios me ha dicho que lo tuyo es mío. Mira, qué diablo mentiroso, ¿no? Jehová lo reprende. ¿Y por qué muchos escuchan eso, hermano? Porque no han entrado a conocer la palabra y se dejan llevar tras de todo eso. Hay que conocer la palabra, hay que escudriñar la palabra. Gloria a Dios, ¿no? Colosenses 2, 20 al 23, ¿ya lo leíamos? Sí. ¿No? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que... Colosenses 2, 20 al 23. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los que apetitos de la carne. Sí, mucha gente habla y enseña y entonces pone reglamentos y normas y preceptos, pero nada de eso contribuye ni a la vida espiritual ni a contrarrestar los apetitos de la carne. Si hay un verdadero evangelio, el verdadero evangelio llama al sometimiento, al señorío de Jesucristo, a la obra del Espíritu Santo para combatir ¿qué? La vieja naturaleza, ¿no? Estamos en una lucha espiritual. Gloria a Dios. No solamente que los falsos maestros enseñan fábulas, establecen sus propias leyes, sino que dice, acarrean disputas y no edifican. Se centran en argumentos sin solidez, sin enseñanza, que no traen nada bueno. Especulaciones, cuestionamientos. Por eso 2 de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque éstas conducirán más y más a la impiedad. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ¿cierto? ¿A qué le está invitando? Ejercítate para la piedad. Todo lo contrario, la búsqueda de Dios, la santidad, el compromiso con Dios. Ese es el llamado de todo creyente. ¿Nos gusta que nos hablen de santidad o no? Amén. Aleluya. Tito 3, 9 al 10 dice, Tito capítulo 3, 9 al 10. Amén. Amén. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho.
al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación que desecha. Oiga, hay gente que se viene al servicio, no estoy hablando de este lugar, no estoy hablando en general de la iglesia, ¿no? Ojo con eso. Entonces, llegan a los servicios para señalar, a ver, ¿dónde está el error? Y es que aquí se equivocó, ¿no? Y cuando salen con eso, entonces van y empiezan a compartirlo con otros. No, pero sí, mire, aquí se equivocó, error, falso, ¿no? Señalando simplemente que la equivocación, ¿no? Hay personas que están empeñadas en eso y se entremezclan en medio de la iglesia. Una vez fuimos a hacer una obra misionera, ¿no? En Ibagué. La iglesia estaba complicada, en decadencia. Y llegamos nosotros temprano, empezamos a orar, íbamos en ayuno, intercesión, compartimos el servicio, no habían más de 10 personas. Pero yo decía, Señor, así sean estas 10 personas, gloria a Dios, Señor, que estas personas se comprometan y ayuden aquí a los pastores. Estaban en una crisis espiritual complicada, ¿no? Y entonces predicamos y con ese fervor y con ese gozo, y no les salía un amén, ¿no? Estaban en otro país, en otro mundo. Y nosotros, Padre, toca sus corazones. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en sus corazones. Que tu palabra traiga, Señor, contrición, ¿no? Arrepentimiento. Y nada, no pasó nada, hermano. Nada. Qué frustración, ¿no? Y terminamos y entonces salimos. Y cuando yo salgo, ¿no? Estaba una de los asistentes, llamémoslo así. De los asistentes estaban allí y estaban diciéndole al pastor, no, pero es que mal, falso, mire, a esta equivocación, mire, estaban señalando el error. O sea, no recibieron nada, estaban criticando, estaban allí juzgando. Entonces la palabra de Dios no había tenido efecto en eso. ¿Y cómo? Si hay algo que hace que una iglesia se estanque, hermano, si hay algo que una iglesia se obstaculice, es cuando la palabra de Dios no tiene efecto en ella. Porque la palabra de Dios es la que nos invita, nos transforma, nos guía, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Inquiren la ley de Jehová. Dice que Esdras se preparó, ¿para qué? Para estudiar, para leer, para guardar y para poner por obra y para enseñar a otros la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurado, Salmos capítulo 1, ¿no? El varón que no anduvo en consejo malo, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y ahí viene el resto, que eso sí le gusta a la gente, ¿no? Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas, y todo lo que hace. Eso sí. Y que el resto, que de guardar la ley, que de inquirir, que de meditar, que explorar la palabra día y noche. Eso es como Romanos 8:28, ¿no? Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué bonito se escucha eso. Pero dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y después dice, todo esto ¿para qué? Para adoptarnos a la imagen de Jesucristo. A moldarnos a la imagen de Cristo. Desconectamos los versículos y entonces no, nos parece chévere. Pero ¿y qué del resto? ¿Qué del resto? Gloria a Dios. Entonces, los falsos maestros hay que identificarlos por su error doctrinal, fábulas, sus propias leyes, sus propios mandamientos, todo eso acarreando disputas que no edifican. Gloria a Dios. No tengo el ánimo de correr, pero sí tengo el compromiso delante de Dios de que usted y yo, hermanos, exploremos a la luz de la palabra una verdad y que usted se vaya absolutamente convencido, no por mi predicación, sino por la obra del Espíritu y el redarguir de la palabra, de cuál es realmente una sana doctrina. ¿Cómo identificar a un falso profeta? Lo segundo que podemos identificar en los falsos profetas, falsos maestros, no solamente su error, sino su objetivo. ¿Qué buscan ellos? Lo primero de ellos, tienen un corazón contaminado. Hay un contraste allí, ¿no? Cuando decimos amar a Dios, pero buscarlo de corazón limpio. Un corazón contaminado.
¿qué expresa un corazón contaminado? Pecado, maldad, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Si vamos nosotros al Salmo, capítulo 24, versículos 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces Pablo está allí mostrando un contraste a Timoteo y le está diciendo: oye, los falsos profetas, falsos maestros, mantienen un corazón contaminado. En contraste a los que predicamos un evangelio correcto, debemos tener un corazón limpio. Y para tener un corazón limpio, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo el salmista? Usted dice: pero David pecó, ¿no? Oiga, David pecó ¿de qué? De homicidio, de adulterio, ¿no? Tremendo. Pero él se humilló y se arrepintió de todo corazón. Por eso el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí, un espíritu recto dentro de mí. Entonces la invitación es esa. Si realmente usted quiere ver a una persona que sirve a Dios y que Dios está con él, tiene que tener un corazón limpio, o sea, cero interés particular, cero interés de reconocimiento, de halagos, ¿no? El siervo, tapete rojo, ¿no? Por dónde entra, por dónde sale, salen las luces, se prende la pólvora, entró el siervo. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia? El que se humillare será enaltecido, más el que se enaltece será humillado. Nos han sido encomendados los secretos, los tesoros, ¿no? ¿Para qué? Dice: puestos en unión de valor. ¿Para qué? Para que la gloria, la excelencia no sea de hombre. Aleluya. Es que la palabra de Dios es clara. No trata de nosotros. ¿Se trata de quién? Papá Dios. Si Dios te usa, que nunca se te suba el ego a la cabeza, hermano. Siempre pecados, ceñidos al piso. Mi pastora decía: no sube como palma y cae como coco. Y cuando el coco cuando es muy alto, se revienta, hermano. Y todos los días tenemos que estar luchando con eso, nosotros mismos. No somos nadie sin Dios. Solo por su misericordia estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, corazón limpio. Mira lo que dice el Salmo 73:1. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oiga, ¿por qué fuimos salvos? Por la misericordia de Dios. Dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, o en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Es por la bondad, es por la misericordia de Dios, ¿no? Aleluya. Primera de Corintios 4. ¿Recuerdan eso? Lo aprendimos todos los líderes. ¿Sí recuerdan? 4:1, 1 y 2. Hablando del ministerio. Así pues, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y la palabra fiel es aquel que no defrauda. ¿Que no defrauda a quién? A Dios. Que hace las cosas como Dios nos ha mandado.
¿Por qué? Porque estamos en testimonio a todos. Hebreos 12, 1 y 2 dice: teniendo en derredor vuestro tan grande nube de testigos, corramos con entereza, dice otra versión, con fortaleza, con prontitud, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Y dice allí, ¿no? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Te amamos, Dios, te amamos. Los que me conocen saben a qué me refiero. Gloria a Dios. Entonces, un corazón contaminado identifica a un falso profeta. Una mala conciencia, segundo. La conciencia es la facultad que Dios ha dado al hombre, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un autoexamen, ser confrontados, ¿no? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? La misma conciencia del hombre. Por eso dice allí en Romanos 2, 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces, un falso profeta, un falso maestro, no solamente que su doctrina es equivocada, habla de fábulas, establece sus propios lineamientos, mandamientos, acarrean disputas, no edifica, sino que también su objetivo es perverso. Y su objetivo es perverso porque hay un corazón contaminado y hay una mala conciencia. Hechos 24, 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿No? ¿A quién está hablando? ¿No? Procuro, ¿no?, tener siempre una conciencia limpia, que mi propia conciencia no me acuse. Ahora, todos pecamos, claro, por cuanto todos pecamos, pero gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios Padre, que ¿qué? Más gracias sean dadas a Dios Padre, ¿cierto? Que nos rescató por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios Padre, gloria a Dios, por su obra, por su misericordia. Ahora, ¿ante quién? Pablo está dando ahí una carta y está diciendo: yo cuido de mi conciencia, una conciencia para mantenerla ¿qué? Limpia, sin ofensa ante Dios ni ante los hombres. Entonces, por eso 1 Timoteo 4, versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizado? Quemado. Cicatrizado. No está cicatrizando, está ya cicatrizado, o sea, ya no siente, ya no. Puede pasar lo que sea y no se da ni por apercibido, ¿no? Como los simples, ¿no? Los simples ven el mal, ven el mal, ven venir el mal y lo reciben. Dice más los sabios, ¿no? El avispado, ¿no? Yo le digo el avispado a mis palabras, ¿no? Entonces el avispado ve venir el mal, se aparta, pero el simple lo recibe con todo. Entonces está. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios. Amén. Gloria al Señor. Tercero, no solamente que tienen un corazón contaminado, mala conciencia, sino que también tienen una fe fingida. Oiga, tienen una fe fingida, apariencia de piedad. Entonces, capítulo 1, versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué significa una fe fingida? Hipocresía espiritual, liviandad, falta de madurez espiritual, ¿no? Una fe hipócrita, por más buena que aparezca en la superficie,
Sin embargo, al interior es que hipócrita. Uy, pastor. Y algunos me miran así como sorprendidos, pero es que es la palabra de Dios, hermano, yo no puedo cambiarla. Tito 3, capítulo 3, versículo 3. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y entonces, ¿dónde le quedó la apariencia de piedad? Y esa pasión por ser cumplidor de la ley. No, él reconocía que es que era un tema de apariencias, era un tema de lo externo. Y sabes, Dios quiere que realmente, más que en lo externo, en lo interno, ¿no? Agrademos a Dios, busquemos a Dios de corazón. Papá Dios es el que pesa los corazones. Amén. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ante Él somos cartas abiertas y ante el mundo. ¿Quiénes somos tú y yo delante de Dios? ¿Cómo no confrontar a los falsos profetas y a los falsos maestros y sus doctrinas? Estamos descubriendo a la luz de la palabra cómo identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos que tienen cauterizada su conciencia. No les interesa vivir de la fe, manipular la fe de algunos con mala conciencia. Mire, si hay algo que realmente nos enoja, es utilizar el nombre de Cristo, la obra del Evangelio, para que muchos se enriquezcan a cuesta de la necesidad de otros y a costa de la necesidad de otros. No podemos dejar que eso ocurra. Tenemos que presentar nuestra voz de protesta e identificarlos a la luz de la palabra. Una fe fingida, una mala conciencia, un corazón contaminado, una doctrina de error, basados en fábulas, en artimañas, en doctrinas falsas, equivocadas, de hombres. Estipulan sus propios preceptos, tergiversan la verdad, distorsionan la palabra de Dios. Por eso, si tú no eres de este lugar, o si tú estás buscando un lugar, o si tú estás pensando en irte a otro lugar, en la dirección de Dios, busca un lugar donde se predique la palabra, donde nos ciñamos a la palabra de Dios. Por eso el riesgo que hay de andar de iglesia en iglesia, hermano. Porque cuando tú no conoces la palabra, cuando no la estudias, cuando no profundizas en la palabra, toda verdad para ti es verdad. La verdad del hombre, ¿no? Toda verdad del hombre para nosotros no es verdad. Para el neófito es verdad.